Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Gracias por su puntualidad y su asistencia, como siempre. Bienvenidos a esta nueva semana de sesiones de clases para este primer semestre. Estamos hoy con el doctor David Valencia, como es ya costumbre cada martes para iniciar esta sesión. Él los atenderá de 6 a 7 en la hora que ya tenemos prevista y posteriormente les agradecería si nos podemos quedar unos minutos para tratar el tema de anuncios parroquiales y el tema del cronograma de notas que van a tener con este semestre. Entonces, doctor David, el auditorio es suyo, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rincón, por esa presentación muy amable. Iniciamos hoy entonces nuestro segundo encuentro temático alrededor de los métodos cualitativos. Retomaremos ideas que presentamos en la introducción general al curso sobre la potencialidad que para la criminología ofrece los métodos cualitativos y sobre todo las diferencias esenciales que hemos explicado y vamos a continuar explicando con los métodos cuantitativos de tipo estadístico, numerológico y algorítmico. Les recuerdo que la sesión anterior ya incluso presentamos ejemplos de investigación cualitativa, sus orígenes, sus potencialidades críticas, siempre en el horizonte de la criminología y del origen del pensamiento criminológico. Presentamos ideas, recuerden, sobre la criminología visual. Por allí quedó un documento en la plataforma para que ustedes pudieran, digamos, situar esta nueva corriente de criminología y cómo el análisis de imagen encarna los postulados centrales de los métodos cualitativos. Bien, rápidamente asociaremos y asociamos en su momento el papel de la interpretación y la hermenéutica. Es fundamental en una aproximación cualitativa a la investigación. El juez, en cualquier proceso judicial, pero especialmente en un proceso penal, debe ponderar hechos, información, debe analizar y sobre todo debe interpretar. Decíamos, esa interpretación que hace el juez no cabe en ninguna fórmula matemática, es decir, no hay manera de reducir ese proceso de razonamiento a una fórmula matemática o algorítmica de ningún tipo. Ese sería el caso de los métodos con T, cuantitativos. Entonces, el juez lo que hace es un análisis de otro estilo, interpretando desde ciertos enfoques, perspectivas de análisis, perspectivas que no se reducen a lo numérico, insisto y repito eso. Esa fue una gran introducción que hicimos. Hoy avanzaremos un poco, además, para comentar la primera actividad evaluativa que tendrán ustedes, diferenciando los métodos quali de los cuantitativos como tal, esa diferencia y las potencialidades que ustedes van a encontrar, eh, sobre todo cuando nos movamos a la entrevista, que ya viene, la siguiente encuentro, hablaremos ya de la entrevista como herramienta cualitativa, como ensamblaje metodológico, como perspectiva. Ustedes también van a hacer un ejercicio práctico, van a construir para la evaluación entrevistas, van a diseñar una entrevista y van a escoger una población y analizar datos extraídos mediante la técnica de la entrevista, que parece muy simple, pero vamos a ir haciendo el tránsito. Y recuerden que el curso en su tercer módulo, ustedes van a analizar ya como tal las experiencias ligadas a la investigación acción o a la inmersión como tal, digámoslo así, en metodologías de investigación cualitativas. Bueno, de hecho, en la plataforma ustedes van a encontrar esas tres unidades. Primero, la introducción, si les parece, de repasemos acá, porque me interesa que estos conceptos queden absolutamente claros. Aquí les estoy compartiendo pantalla, por favor. Este es el inicio del curso, ustedes lo ven acá. Y tenemos la naturaleza de los métodos cualitativos, lo vemos acá, a ver si logro, exacto, donde ustedes van a hacer un foro de discusión, nos estamos preparando para un foro de discusión. Eh, Cada uno de ustedes sobre las ideas que hemos presentado, las lecturas que han hecho y, digamos, su propio aporte personal, harán un foro de discusión, diferenciando lo cualitativo de otro tipo de métodos, ¿no? Y van a comentar los trabajos de otros. Por eso elaborarán un documento de 2 páginas con normas APA, como dice acá. Bueno.
Ya lo comenzamos la introducción de la vez pasada, incluso revisamos ya ejemplos específicos desde la metodología de la criminología visual con narrativas audiovisuales y documentales. Profundizamos en dos ejemplos, el de el Palacio de Justicia, los hechos del Palacio de Justicia en 1986 acá, en 1985, perdón, acá en Colombia, desde el punto de vista de las víctimas. Recuerden eso, de las víctimas y de la información que algunas personas recuerdan en esa etnografía y lo que ocurrió en este llamado holocausto o el gran desastre del Palacio de Justicia, cuando la toma guerrillera del Palacio de Justicia, que fue un punto de inflexión radical en la historia no, política colombiana, tiene mucho que ver con el método con la criminología, el análisis criminológico. Y segundo, recuerden, y segundo también estudiamos en general el capitalismo del desastre, viendo un corto de Naomi Klein, la investigadora, doctora en Derecho, que nos hablaba o nos presenta la idea de un capitalismo de desastre. Esos son ejemplos, ustedes pueden tomar otros. Aquí lo que vamos a resaltar hoy más que los ejemplos es el ensamblaje metodológico, entender los pasos. Finalmente eso es la metodología. La metodología implica rutas, implica formas de caminar, estilos para estilos o formas de reconocimiento de la información, procesamiento de la información, dos, y tercero, resultados o output de esa información. Esos son, digamos, generalmente los tres pasos: input, eh, análisis y output o el resultado que usted maneja. Muy bien, dice Fabiana Muñoz. Me excuso por la ausencia. Tranquila, Fabiana, no se preocupe. No hay problema. Esta clase queda grabada. Recuerden que en cualquier momento pueden escribir en el chat. Bueno, la naturaleza de los métodos cualitativos, cerraremos hoy este módulo. Atención. Y por eso ustedes van a quedar hoy preparados para hacer esta reflexión que les estoy mostrando en la plataforma que conocemos. Dos, la entrevista que propiamente lo Profe, aborda. profe, Claro, diga, perdón, qué claro, pena. Yo le pregunto, entonces, por ejemplo, para la actividad uno que dice que hay que hacer un escrito de páginas, podemos, por ejemplo, utilizar un ejemplo, así como el que usted decía del Palacio de Justicia, o sea, otro caso en particular, y desarrollar el caso, pues, con la aplicación de los métodos cualitativos. perfecto, muy bien, así es. Ah, ok, Muy perfecto. bien, lo importante Gracias. es que cuando ustedes, gracias a usted por su pregunta, nos permite aclarar para todos. En el caso que usted escoja, lo importante es que explique por qué los métodos de investigación cualitativa son aplicables en ese caso, ¿sí? Justificar por qué la aproximación cualitativa es relevante, sea por ejemplo a través del análisis de imagen, que es una forma, análisis de imagen, fotografías, imágenes, documentales, películas, series de televisión, ese fue un ejemplo que trabajamos, ¿sí? O otro método cualitativo. Entonces, ustedes deben mencionar el caso, pero lo importante es que el caso sirva para explicar la diferencia. Volvamos aquí al módulo uno, ustedes lo están viendo. Volvamos al módulo uno, expliquen, logren explicar en ese documento de 2 páginas cada uno, con normas APA, que ustedes van a escribir, qué son los métodos cualitativos, qué son, en qué consisten, cómo lo entienden, cuáles son sus elementos, de dónde vienen y sobre todo cuál es su diferencia con los famosos métodos cuantitativos, con T, cuantitativo. Eso, lo quali y lo quanti, se suele decir, la aproximación quali y quanti. Yo les hacía la introducción desde la interpretación del juez de los hechos en un proceso judicial y la aplicación de la norma, de normas, de la norma penal a situaciones de facto o a contextos fácticos específicos. Ese es el mejor ejemplo de métodos cualitativos. Pero claro, después de eso nos movimos a la investigación histórica, cómo desde la historia se utilizan los métodos cualitativos y en el caso del Palacio de Justicia y también cuando hablamos de la doctrina del shock. Entonces vamos a desarrollar estas ideas hoy. Muy bien, presentando, ya vimos nuevamente las 3 unidades, haciendo un puente además con lo que serán las entrevistas. Ustedes van a diseñar una entrevista, van a analizar. Les decía, la entrevista parece algo del sentido común, pero no lo es muy complejo. Hacer una buena entrevista y una investigación que incluya diseño de entrevistas es algo que es absolutamente claro. Entonces vamos a comenzar, dicho eso, ahora sí, con unas imágenes, claro. Me voy a valer de un ejemplo, que así es como nosotros analizamos, no hablamos en abstracto, en el aire,
sino que aterrizamos la reflexión metodológica a partir de casos concretos. En este caso voy a utilizar la serie de Netflix Adolescencia, serie reciente de Netflix, muy recomendada, que ha logrado un impacto profundo. Adolescencia, la serie de Netflix. Por favor, me escriben en el chat si alguien conoce la serie o ya la vio en la plataforma Netflix. Se llama Adolescencia, es una serie británica de 4 capítulos increíbles y vamos a utilizar para hacer o vamos a servirnos de algunas de las imágenes de la serie que estamos mostrando eh, para explicar esto, para terminar hoy la primera unidad sobre métodos cualitativos. Me escriben por favor en el chat, los que me estén escuchando, ¿conocen la serie Adolescencia de Netflix? Por favor, sí o no. Y si la han visto, es muy reciente, acaba de salir, pero ha causado un gran revuelo. Es el caso de un adolescente de 13 años acusado de cometer un homicidio. Gracias. Joana Morales, gracias por su respuesta. Felipe Vázquez, Camilo Almanza. Bueno, está muy bien. Juliana, gracias a Juliana. Andrés también me la han recomendado, pero apenas la voy a ver. La verdad, desde el punto de vista cinematográfico, es interesantísima. Es una joya, podemos decirlo. Es un logo porque está filmada con una técnica especial. Los que ya la vieron se darán cuenta que la cámara, hay un plano secuencia único, se dice. Bueno, eso es un logro técnico, pero lo importante de eso es que nos lleva a considerar la mente criminal de este muchacho que estamos viendo, de este joven de 13 años, de este adolescente acusado de homicidio, de asesinar a una compañera de su colegio con arma blanca, de ocasionar la muerte. Muy bien, gracias a los que han respondido en el chat. Stephanie Rosero dice que no, María Angélica Conde dice que no, Andrés López la va a ver, repito, Paula Andrea dice, yo me lo vi, bueno, entonces creo que solo tenemos a Juliana, de los que me están respondiendo acá. Gracias a Juliana. Si quiere hacer un comentario, bienvenido, me avisa, si no, vamos avanzando. Es clave esta serie desde el punto de vista de la psicología criminal. Claro, es un caso muy específico y pues algunos dirán acá que tiene que ver directamente con el feminicidio, pero al ser un menor de edad, el perpetrador o el sujeto activo del delito, de la conducta punible, pues le agrega un elemento bien clave. Entonces, por qué estamos hablando de esto? ¿No? ¿Qué, mm, qué aproximación metodológica podemos hacer en este caso? Por ejemplo, aquí vemos a los policías y los detectives desplegando su actividad investigativa. En este caso, nosotros ya estaríamos hablando aquí directamente de la fiscalía, pero este es el modelo inglés del derecho del common law, que es diferente, pero básicamente ellos están recopilando pruebas. Ellos están recopilando pruebas sobre la culpabilidad de este joven. El análisis que ellos hacen de las pruebas es cualitativo porque están tratando de interpretar y entrar en la psicología, en la mente, en la sensibilidad del niño, porque en realidad pues tiene 13 años. La serie es bastante gráfica, digámoslo así también, muy gráfica y la primera escena en este plano secuencia que les decía donde no hay cortes. Cada uno de los 4 capítulos no hay ningún corte en la escena. No, no dicen corte nunca. Empiezan a filmar y la cámara ininterrumpidamente, lo cual es un logro técnico, sigue la acción y es de inmersión total. Por eso es tan importante. Aquí ya está la primera, digamos, audiencia, podemos llamarlo así si ustedes quieren, ¿no? Donde está el niño, su padre, claro, vemos al papá, porque en el caso de un menor de edad, necesita un adulto responsable, aquí lo vemos, además es una actuación realmente remarcable, extraordinario. Bueno, gracias a Juliana que nos está diciendo desde la psicología, el papel de la psicología es primordial para el análisis del niño y el móvil de la conducta criminal, cómo interpretar el crimen violento, el asesinato y casi que podemos decir con sevicia de ese niño a su compañera de clase, bueno, no de clase exactamente, pero sí estaba en el colegio. Bueno, eso lo vamos a analizar. Gracias, Juliana, podemos mirar. Entonces, vamos a entrar en este caso para decir que el método de análisis cualitativo, aunque puede tener elementos de racionamiento o de inferencia basados en una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, no se agota en ese proceso cognitivo, sino que va más allá.
Vemos, por ejemplo, aquí la actuación del padre tratando él de entender de qué acusan a su hijo. Él no sabe. Este es un padre que los que vean la serie se van a dar cuenta que tiene un rol muy importante en la psicología del niño. Aquí voy a dejar de pronto algunas imágenes también. Aquí está el niño a mano izquierda. Entonces, la forma de entender este comportamiento criminal es cualitativa, ¿sí? Debemos entrar en la mente del niño. Así como ustedes cuando diseñen sus entrevistas deben entrar en la mente del entrevistado. Y cuando decimos la mente, se refiere a las creencias, a la imagen del mundo que tiene esa persona. Aquí en la derecha ven ustedes la imagen de la psicóloga. Esta es una psicóloga además muy hábil. Esta es una escena de las más importantes de la serie y trascendentales, donde ella trata de entender y no solo hacer confesar al niño, porque ella no es una funcionaria judicial como tal, ni trabaja para la fiscalía, ni tampoco estamos ya en el momento procesal determinando la culpabilidad, pero sí indagar por las causas, por las motivaciones que lleva a este niño de 13 años de cometer un acto tan horrendo. Allí vemos a ella después de la entrevista lo que le ocurre y el impacto que tiene en la familia, que aquí vemos la hermana, el papá, la mamá, que este joven haya sido eh, procesado, privado de la libertad. Vamos a ver cuando ustedes vean la serie, pero en general imputado y toda la carga del proceso penal en ese contexto. Es eso. Entonces, básicamente vamos resumiendo al decir que los métodos cualitativos tienen que ver también tienen, decíamos, investigar esa mentalidad, la sensibilidad, ponerse en el lugar del otro, decíamos al final de la sesión pasada, la empatía, la importancia de la empatía para indagar, como dijo Pierre Bourdieu, el famoso filósofo, el hábitus, esa noción es clave, el hábitus de el entrevistado o el hábitus de el criminal, el hábitus del delincuente. El hábitus son los esquemas de pensamiento, percepción y acción. Atención a eso. Esquemas de pensamiento, percepción y acción. Es la imagen del mundo que tiene la persona que estamos investigando y que determina sus actos. Todos actuamos de acuerdo a una imagen del mundo, a esos esquemas cognitivos, a esas percepciones, a esas angulaciones, ¿no? Esta película además tiene algo adicional y es que entra un poco en el desarrollo cognitivo de los menores, el paso de menor edad hacia la adolescencia y hacia la adultez. Entonces vienen temas muy interesantes sobre la construcción de la identidad, fíjese esa expresión. Construcción de la identidad y por qué se puede dar lo que llamaban los sociólogos de la desviación, un comportamiento transgresivo, transgredir la norma, transgredir la ley a esa edad. Bueno, entonces hay que interpretar, decía. Y para interpretar necesitamos establecer el lugar de enunciación, primero tanto del sujeto de estudio como el objeto de estudio. Es decir, ¿quién hace la investigación? Ustedes deben partir de quién está haciendo las afirmaciones y desde qué angulación. Eso lo decíamos cuando hablábamos del Palacio de Justicia, cuando esa investigación criminal tenía varias perspectivas, varios ejes, intereses encontrados, intereses en choque, que colisionaban severamente. La narrativa, por ejemplo, que presentaron las fuerzas militares en un inicio, negando, hablando de la desaparición forzada y la desaparición de personas que salieron vivas del Palacio de Justicia. Esa es una narrativa que tiene unas características. Y la narrativa de las víctimas, tomar el punto de vista de las víctimas. Por ejemplo, los familiares de las personas que no volvieron a ver con vida a sus seres queridos, es decir, los desaparecidos del Palacio de Justicia como tal, no los que perdieron la vida al interior del Palacio de Justicia en la operación militar de toma por parte de la guerrilla y retoma por parte del ejército, sino después. Entonces, fíjense cómo allí encontramos aspectos ligados, en el caso de las víctimas, estamos diciendo, a la psicología y a la emocionalidad, yo les decía. Esa es la gran diferencia, por favor, cuando escriban su ensayo para la primera ejercicio evaluativo. Los métodos con T, cuantitativos, excluyen la sensibilidad del investigador para garantizar la imparcialidad. Por eso son formulaicos, o sea, aplican una fórmula. La fórmula no tiene sentimientos. En cambio aquí, fíjense la imagen, analicen, por favor, criminólogos visuales, miremos esta imagen. ¿Qué
está pasando con el padre de este joven? ¿Cómo sufre él el encierro de su hijo, la privación de la libertad y la posible condena de su hijo? Esa parte emocional es muy importante en los métodos cualitativos, no en sí misma, digámoslo como factor que pueda sesgar la investigación, sino por el contrario, para darle un componente humano. Por ejemplo, el juez en general en un proceso penal debe tener en cuenta la emocionalidad, los factores afectivos, el sentimiento de frustración de este niño, por ejemplo, en el colegio, si sufría bullying o no, y que lo llevó a realizar esta conducta, que es una conducta monstruosa, diría César Lombroso, ¿no? El padre de la criminología, César el Lombroso, diría que es una conducta monstruosa, además por las características que tuvo el asesinato, que fue realizado casi que con sevicia. Los que vean la serie ya mirarán. Pero entonces estos factores emocionales que vemos reflejados acá en estas imágenes que estamos viendo son claves y son generalmente excluidos de las investigaciones cuantitativas. La estadística, por ejemplo, cuando usted va a establecer una estadística, no tiene nada que ver la emocionalidad, la sensibilidad, en general la subjetividad del investigador. En los métodos cualitativos, sí, sí. Por ejemplo, vean acá el niño con su padre, ellos tratando, esta imagen es bastante también fuerte, el acusado o el imputado y a la izquierda vemos a su padre, una vez se van presentando y se van revelando las pruebas, ¿no? Todo el arsenal probatorio y se va mostrando esto, bueno, se va desplegando allí una emocionalidad que es importante tener en cuenta. Lo clave para la investigación cualitativa es que se haga explícito el punto de vista del investigador. Por ejemplo, en el caso de las víctimas del Palacio de Justicia, se puede tomar varios puntos de vista, pero si estamos desde las organizaciones, por ejemplo, de derechos humanos, alguien comentaba eso la semana pasada, es un punto de vista y ya entendemos o podemos entender o interpretar desde dónde se habla. Hay diferentes perspectivas. En métodos cualitativos no hay objetividad absoluta, no hay objetividad, hay diferentes perspectivas que se contrastan. Entonces, precisamente ese elemento afectivo, cuando es explícito, cuando la persona que habla reconoce desde dónde habla, desde dónde está haciendo las apreciaciones, por ejemplo, acá en el colegio, este es el investigador, les decía, él entra al colegio a investigar y a hacer entrevistas. Ustedes lo van a mirar más. ¿Cómo hace las entrevistas? ¿Cómo las organiza? ¿No? Ustedes saben que en general hay formas de entrevista estructurada, con preguntas fijas que se aplican iguales a la población del muestreo y preguntas semiestructuradas. En entrevistas semiestructuradas, donde se puede partir de algunas ideas, pero luego las preguntas pueden cambiarse de acuerdo a lo que vaya respondiendo el entrevistado. Y es lo que ocurre acá, cuando él pregunta a los compañeros de clase. Finalmente, por ejemplo, yo quería resaltar acá, si lo encuentro, estos son los compañeros del sujeto del imputado y aquí está el investigador hablando con ellos, ¿no? Entonces, él tiene unas preguntas fijas, determinadas, cerradas, pero no las aplica igual a todos los sujetos que está entrevistando. Entonces es semiestructurada, parte de una estructura fija de la pregunta, pero luego las cambia de acuerdo a las respuestas del entrevistado, repito. Entonces hay una fluidez y la entrevista, por supuesto, que adquiere, incluso puede llevar a que el entrevistado se sienta más, tenga confianza, digámoslo así, se sienta más cómodo y desde allí pueda dar mayor información, aportar mayor información al investigador. Esa es además una de las características de la entrevista, ¿no? No coincide siempre con la investigación criminal exactamente, ¿no? Donde pues la idea no es que se sienta cómoda la persona, sino extraer la verdad, confrontar las versiones, desvirtuar o no las coartadas, las narrativas, etcétera, ¿no? Eso lo vemos en varios momentos. Bueno, esta es la primera escena. Aquí está el niño cuando es capturado en su casa. Así comienza las primeras, esto no es un spoiler, claro, esto además está en el tráiler, cuando es capturado de una forma que inicialmente nos parece excesiva, parece que hubiera un abuso de autoridad o incluso abuso de fuerza, pero luego vamos a ver que, digamos, no hay tal abuso de autoridad. O ustedes ya los que vean la serie o en el caso que seleccione específicamente para trabajar. Bueno, muy bien. Podemos volver a este caso. Gracias, Andrés. Alzó la mano. Tiene la palabra Andrés López. ¿Lo escuchamos? Profe, sí, ¿me escucha bien ahí? Sí, muy bien. Profe, yo tengo una consulta en respecto con las encuestas. ¿Cuál diría usted de pronto en su criterio?
que es como lo más importante de la encuesta, si el contenido, la forma de la aplicación, porque verá que nosotros, como lo comentaba la semana pasada, nosotros hacemos procesos de justicia restaurativa con adolescentes, ¿no? Y justamente pues usted estaba hablando de este tema y nosotros a veces tratamos de evidenciar cuál ha sido el impacto de los procesos. Digamos, nosotros hacemos una encuesta al principio donde vemos todas las condiciones desde del adolescente y al final hacemos otra encuesta como para poder contrastar de pronto como la información. Pero yo siempre he tenido la sensación de que en el caso particular de nosotros hay algunas informaciones que de pronto ellos van a tratar de mentir, de simplemente ser condescendientes con nosotros porque han vivido un proceso y simplemente tratar de alguna manera manipular como la respuesta. Entonces, quisiera saber cómo, digamos, la posibilidad de ser más eficientes como con las encuestas y cómo poder de pronto evitar el tema de la falsabilidad de las respuestas que ellos nos dan. Excelente, gracias por la pregunta. Sí, nos lleva como al eje temático de la sesión de hoy, ¿sí? Y es de qué manera establecer y diseñar una entrevista de la forma más eficaz, de acuerdo a los objetivos de la investigación, diferentes objetivos de la investigación. Fíjense, entonces, y cómo evitar, digámoslo así, en el caso ya específico de entrevistar a un adolescente, que puede ser muy complicado desde la psicología del adolescente por las causas que usted menciona, ¿no? ¿Cómo ser eficaz? Eso lo vamos a responder. ¿Y cómo evitar, digamos, las digresiones? ¿Cómo evitar, como usted lo menciona, versiones encontradas o que se encubran ciertos datos, no solo que no se aporten, sino que se encubran, se disfracen la verdad en una situación dada, incluso si no es criminal como tal, sino sobre información en general, sesgos, ¿sí? Porque el hecho de que hablemos aquí a veces de la afectividad, el gran peligro de tener en cuenta las emociones y los afectos son los sesgos. Es decir, que la investigación refleje más las preocupaciones del investigador en su cabeza, ¿sí? En su subjetividad, que una situación fáctica o una situación de hecho. Eso lo estamos diciendo. Entonces, para responder eso, volvamos aquí, fíjense en la pantalla, tenemos nuestras primeras preguntas problematizadoras, ¿no? Entonces, ¿qué es una investigación y cuáles son sus características? ¿No? La primera, la indagación. La investigación es un proceso cognoscitivo, es un proceso para alcanzar un resultado desde una duda, desde un vacío de conocimiento. Investigar es ir tras los vestigios, nos dice la etimología que ustedes seguramente ya conocen. Investigium ire, expresión latina, investigium ire, ir tras los vestigios, tras las huellas, tras las marcas, tras los síntomas, tras los pequeños signos para crear una narrativa. Inicialmente, cuando no hemos hecho una investigación, tenemos datos inconexos, caóticos. La idea es establecer nexos causales válidos, eh, eh, comprobables, de acuerdo a fuentes y sí, fuentes, libros autorizados. Segundo, ¿qué es una investigación cualitativa? Es un tipo de investigación donde prima la interpretación de los hechos, hemos dicho, y no la valoración numérica solamente. Esa es la gran respuesta que hemos dado. ¿En qué escenario se presenta? Se presenta en los escenarios judiciales siempre que se trate de establecer una versión o la validez jurídica y la validez factual, la validez procesal de una versión de los hechos sobre otra. Finalmente, recuerden que ese es el proceso judicial, es un choque, conflicto de versiones de la realidad, la narrativa que presenta el acusado, la narrativa que presenta el acusador o parte acusadora, como la fiscalía, ¿no? Entonces, en escenarios donde haya conflictos de interpretaciones, diferentes versiones. Allí cabe la investigación cualitativa. ¿En qué escenario? Tipos de investigaciones cualitativas, lo vimos la sesión pasada. Está la visual, la criminología visual es uno. La etnografía es muy importante, etnografía o el trabajo de campo, que es directamente ir a los escenarios que se van a investigar, trabajo de campo, ¿no? La etnografía. Eso algo lo mencionamos y desarrollamos la vez pasada. También está el análisis del discurso. Fíjense, ustedes pueden hacer una investigación documental, no necesariamente tienen que ir a desplazarse a otro lugar, a un escenario diferente, sino que también lo cualitativo abarca el análisis del discurso, que es bien interesante, ¿no?
el análisis propiamente de las formas expresivas, de los discursos, de las narrativas. Bueno, ¿cuáles son los tipos de investigaciones aplicables en criminología? Ahí ya lo aterrizamos mucho más, porque vamos a llegar a la entrevista como tal, ¿sí? A la entrevista, tanto para establecer la culpabilidad como para hacer una lectura, por ejemplo, desde la criminología crítica de algún hecho delictivo. Algún hecho delictivo. Aquí hablamos del Palacio de Justicia porque es muy simbólico, lo escogimos porque es muy simbólico, es un hecho histórico, sí, es un hecho controversial, muy controversial, de difícil interpretación aún hoy, a 45 años se van a 25, 35, 40, perdón, 40 años de los hechos del Palacio de Justicia, seguimos y siguen preguntas abiertas, controversiales, las víctimas como tal, ustedes saben lo que ha ocurrido y lo que ha seguido ocurriendo. El gobierno colombiano en su momento pidió perdón, lo dijimos, y aceptó la culpa en las desapariciones que se dieron, pero sigue siendo un, digamos, de interpretación abierta. Por eso es que las investigaciones cualitativas son tan importantes, porque van aportando y como piezas del rompecabezas, cerrando este tipo de este tipo, digamos, de mirada, ¿no? Bueno, entonces, hablemos ahora e introduzcamos el tema de la entrevista. Fíjense que vamos a avanzar ¿sí? Las entrevistas, por la pregunta que me acaban de hacer ahora, ¿no? Primero, señalar el lugar de enunciación. Usted tiene que establecer con claridad sus objetivos de una entrevista, ¿sí? Aquí avancemos un poco acá, que lo estamos viendo. Esto es una preliminar, porque cuando ustedes, tipos de formas, o mejor, tipos de investigación cualitativa, la entrevista. Ese es un método, ese es un escenario. Y la entrevista es supremamente compleja, hay muchas miradas. Ahora nomás establecemos la diferencia entre las entrevistas estructuradas y las semiestructuradas. Ya lo explicamos. Incluso las desestructuradas, de pregunta abierta, donde el entrevistador se transforma, no tiene un guión fijo establecido como un marco o un libreto rígido, sino que por el contrario, durante la entrevista puede alterar su punto de vista, puede rediseñar o reconfigurar sus objetivos de investigación. Eso es la desestructura. Pero básicamente ustedes cuando hagan, ¿no? Entrevista, ustedes se van a dar cuenta que es la forma más usada, claro, para extraer información en el campo, en investigaciones criminológicas y de política pública, ¿no? Los tipos de entrevistas ya los dijimos ahora por encima, pero esto es lo importante, ¿cómo se diseña? ¿Cómo ustedes van? ¿Por qué? Porque aquí les voy a mostrar específicamente la actividad, vamos a adelantarnos un poco, recursos complementarios, etcétera. Bueno, ustedes van a diseñar una entrevista y la van a codificar y analizar. El guión de la entrevista, escribir las preguntas, establecer el escenario, plantear los objetivos y una vez se ha hecho la entrevista se debe transcribir los datos, el lenguaje. Y esa transcripción que ustedes deben citar y se hacen citas textuales de la información deben tener comillas para garantizar en ese caso la objetividad, así, ¿no? Y luego van a aplicarla, claro, las ideas y las conclusiones que aquí está. Guión de la entrevista, aquí les estoy mostrando. Ustedes, esto nos estamos adelantando, pero es importante porque este es el mejor ejemplo de investigación cualitativa, ¿no? Describir los elementos fundamentales, estamos resaltando, miren la pantalla. Problema de investigación, objetivos, metodología. Segundo, definir el objeto de la entrevista, identificar a la persona, ¿sí? Circunstancias de tiempo, modo y lugar, dónde se está realizando la entrevista, quién es, contexto, lugar, fecha exacta, ¿no? Elaborar el guión, que es escribir las preguntas, que pueden ser rígidas, si ustedes van a hacer la misma entrevista, por ejemplo, y si la van a repetir a otros y no cambian las preguntas, eso se llama entrevista estructurada, las mismas preguntas en un orden previsto estricto, rígido. Eso es válido para, por ejemplo, en una encuesta sobre percepción, sobre percepciones, cuando ustedes van a mirar o van a estudiar una población amplia, pues aplican el mismo esquema y es útil. La estructurada, muy cerrada, se recomienda trabajar en un documento Drive, dicen ellos. Bueno, luego ustedes van a seleccionar la muestra, si van a entrevistar a más de una persona, van a aplicar, ustedes van a hacer la entrevista, pueden grabarla, video, conservar el video, registrarla, el audio siempre está clave, la grabación en audio, y
transcripción para poder analizar. Bueno, y así, ese es el método general y esta es la técnica. Pero ¿por qué estoy diciendo además todo esto? Porque cada uno ya está pensando en qué tipo de entrevista elaborará y en qué contexto. ¿A quién quieren ustedes entrevistar? Deben seleccionar la población. Deben, esto es muy importante, esto que voy a decir, que son los aspectos éticos. Hay un tema clave en este punto, que es el consentimiento informado, ¿no? Ustedes deben informar previamente al entrevistado, a la persona que van a entrevistar, de qué van a hacer la investigación, para qué se está haciendo la investigación, la afiliación institucional, ustedes como criminólogos de la Universidad Santo Tomás, con un propósito pedagógico, por ejemplo, para graduarse en su maestría en criminología o para cursar o probar este curso de métodos. Entonces, ustedes deben explicarle a la persona para qué le están entrevistando, cuál es su propósito, sus objetivos, ¿sí? Eso se llama consentimiento informado para que la persona acepte con la mayor cantidad de información que tenga. Ustedes deben garantizar la confidencialidad de la muestra, confidencialidad de la entrevista, no, que no van a revelar los datos que adquieran en esa entrevista cualquiera o de manera, mm, digámoslo así, descuidada. Y el habeas data, que es tan importante, el habeas data, donde la información pertenece al entrevistado. Él la está, digamos, autorizando, porque hay un tema legal con el habeas data y todo hace parte del consentimiento informado. Ustedes garantizar además la comunicación entre las partes, ¿no? Universidad Santo Tomás. Deben explicitar el lugar donde se hará la entrevista como un lugar idóneo. Si es virtual, pues está bien, por plataforma virtual o llamada telefónica. Y si van a grabar, siempre hay que hacer saber al entrevistado que están grabando. Están grabando. Todo esto para que no haya, digamos, vicios del consentimiento, para que un comité de ética, finalmente todas estas investigaciones terminan siendo aprobadas por comités de ética, el comité de ética puede revisar que usted está haciendo una investigación sin afectar a a la parte, a la población que usted está usando como muestra a la población o al entrevistado, que no va a haber daños, que no va a revelar información, es la confidencialidad, es muy importante, confidencialidad, a menos que usted establezca quién va a tener acceso a la información, en qué condiciones se va a establecer esa información, se va a establecer acceso a esa información, ¿no? Entonces, por ejemplo, volvamos un poco, perdón, me devuelvo un poco porque me interesa retomar el caso que habíamos planteado de la serie de Netflix, ¿no? Como ejemplo, pero eso cambia según el caso. Aquí lo tengo. Bueno, entonces, la información en una cosa es el proceso de investigación criminal y otra cosa son investigaciones criminológicas, ustedes saben, ¿no? La investigación criminológica es un poco más amplia, que no solo busca establecer, digamos, la culpabilidad, el grado de culpabilidad y las condiciones que se presentó la conducta punible como tal, sino la interpretación ya de esa conducta en un contexto. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, esta primera escena. ¿Qué vemos acá? Y está la policía, fíjese, llegan y de qué manera capturan, con qué severidad o no y en qué circunstancias. Ahí está el padre, mírenlo. Esa es. Y ahí está él. Entonces, estamos diciendo, este es un caso de la vida real. En este caso, si usted va a entrevistar a este muchacho, la psicología es clave. Usted debe entender lo mejor posible la forma de pensar, debe tratar de ponerse en el papel de el entrevistado, sus esquemas. Los que vieron la serie saben, y los que no lo van a averiguar, que hay unos códigos, por ejemplo, en redes sociales, en Instagram, en WhatsApp incluso, en Facebook, hay unos códigos a través de emoticones, hay unas formas de comunicación propias de la población joven que muchos adultos no conocemos. Incluso los personas que tienen hijos pueden llegar solo hasta cierto punto, ¿no? Pero estos códigos hay que conocerlos, digámoslo así, o hay que tratar de desentrañar esas formas expresivas desde la psicología misma del joven. Eso es una entrevista, bien hecha. Investigar previamente lo más posible sobre la persona que usted va a entrevistar, su trayectoria,
su hoja de vida y sobre el caso, ¿no? Generalmente uno entrevista a expertos en un tema. Entonces, si son expertos en un tema, ¿dónde adquirieron esa experticia? Es diferente si una persona estudió en Inglaterra, en Estados Unidos, o estudió aquí en Colombia, ¿sí? O si es una persona que tiene formación en historia, en sociología, bueno, o un abogado. Todas estas son ideas que van a ir estableciendo la validez de la entrevista y la capacidad del entrevistador para lograr eficazmente sus objetivos, ¿no? Y como nos decía ahora, evitar caer en trampas o evitar caer en encubrimiento, eso lo vemos acá en este es el tercer capítulo de la serie donde la psicóloga entrevista al muchacho. Yo recomendaría por lo menos que ustedes vieran ese tercer capítulo de la serie, ¿no? Funcionan casi que de manera independiente. Este tercer capítulo ya han pasado unos meses desde la captura del muchacho y se están preparando, o del joven, y se están preparando para llevarlo a juicio. Como parte de ese proceso, perdón, quito que los subtítulos, esta psicóloga está tratando de entender, pues, además con los cuidados que tiene un menor de edad. Ustedes saben, el sistema, nos hablaron ahora, el sistema penal funciona de manera diferente, selectiva y diferente cuando se trata de un menor de edad y en un caso de homicidio en particular, ¿no? Entonces, ahí está el joven, todas las estrategias que él despliega, ¿no? Para mostrar una versión de lo que ocurrió, él en este caso está negándolo, como suele ocurrir con mucha frecuencia, está en negación de su culpabilidad, está negando haber tenido que ver en los hechos que se le imputan, pero entonces esta psicóloga logra, eh, perdón, vuelvo un poco a la imagen acá, esa es la técnica de ella para ponerse en la mente y llevar al entrevistado a revelar la mayor cantidad de información útil de acuerdo a los objetivos de la investigación, ¿sí? Para hacerlo, entonces, ella tiene un guión, pero este es un muy buen ejemplo de entrevista semiestructurada, donde ella incluso en este capítulo le dice, yo tengo unas preguntas, le voy a preguntar sobre sus padres, la relación con sus padres, le pegaban a sus padres, lo maltrataban al niño, por ejemplo, vivió situaciones de abuso, eso es muy importante en este caso, que pueden haber creado un trauma, ya del trauma hablamos la semana pasada, del trauma y la psicología un poco del trauma en él y que lo haya llevado a cometer estos delitos o no. Y no es fácil hablar de esos temas, nunca es inmediato, digámoslo así, eh, eh, o obvio, ¿no? Y hay que desentrañar, mira en otro momento acá, muy fuerte además, lo que está ocurriendo entre la entrevistadora y el sujeto de investigación, el muchacho que por momentos pierde la cabeza, por momentos pierde la paciencia también, tiene expresiones de ira, ¿sí? Iracundo, ira intensa, y todo esto le va a dar a ella los elementos para armar un cuadro y establecer un perfil. Finalmente es eso, un perfil criminal. Ustedes lo van a hacer también, así no, obviamente no van a entrevistar directamente a eh, procesados o a imputados, pero sí establecer perfiles con la mayor certeza posible, el perfil del entrevistado, quién es, su motivación y de dónde está la validez de sus afirmaciones. Es eso, ¿no? En los diferentes casos que se están dando. Entonces, perdón, vuelvo acá un momento a una escena que es importante. Aquí está. Bueno, los contextos, vamos a hablar rápidamente de los contextos geográficos o del lugar, el lugar. ¿Dónde se va a hacer la entrevista? Hoy en día, pues generalmente, los medios virtuales son muy claves y se usan mucho, incluso una entrevista telefónica, ¿sí? Bueno, pero si no, si ustedes van a grabar, deben ubicar las instalaciones y esas instalaciones deben ser adecuadas. Nos dicen las técnicas, en la técnica de realización de entrevistas cualitativas, lugares adecuados, propicios, ¿no? Donde la persona se sienta, decíamos, cómoda, o por lo menos en condiciones suficientes para hablar de hechos. Bueno, no siempre son dolorosos, claro, aunque cuando hablamos de derecho penal generalmente ocurre esto, dolorosos, trágicos, difíciles de recordar, pero sí establecer que la comunicación sea lo más expedita, lo más clara, lo más inmediata posible. Eso, de acuerdo al guión. Ahora, personalmente yo recomiendo empezar con una pregunta fija, diseñarla y hacer el cambio o los cambios que sean necesarios de acuerdo a las respuestas, abrir preguntas más abiertas, donde el entrevistador debe escuchar
y de pronto cambiar su punto de vista según lo que le están diciendo, no mantener las mismas preguntas, no en el mismo orden. Bueno, pero ustedes pueden también hacerlo de manera estructurada, eso está bien, eso está bien. Todo corresponde a los objetivos que tengan en la investigación, ¿no? Por ejemplo, este muchacho acá, fíjense, altera completamente el libreto, altera, fíjense, nuevamente vamos a mirar la expresión corporal, perdón, aquí en la siguiente imagen, aquí. Miren eso. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué análisis podemos hacer de los gestos, el rostro, las emociones del entrevistado? ¿Qué está pasando por la mente de este niño en ese momento que lo lleva a tomar esta actitud? ¿No? Tratar de entender eso. Claro, por un lado está la empatía, pero por otro lado también está, decíamos, desentrañar el hábito de la persona. Porque el hábitus del entrevistado, es decir, de ustedes, los que van a hacer la entrevista, usted lo hizo explícito al comienzo. Soy estudiante de la maestría en criminología, soy abogado o soy psicólogo, pues queda claro. Pero luego hay que completar, digámoslo así, y dar lugar a la psicología del entrevistado, el objeto de investigación. Fíjense, ¿qué les dicen a ustedes estos gestos? ¿Qué comunica? ¿Qué está tratando de decir? ¿Cuál es el significado? Pero el significado profundo, no el significado superficial. Recordemos aquí, esto es clave, el aporte del psicoanálisis. Hay un contenido manifiesto, que se manifiesta, que es evidente, que es, ¿no? El signo, el síntoma que usted ve, el rostro, fíjense las manos, la posición de las manos, el niño se para, el joven se para, está de pie. Entonces, eso tiene un significado, digámoslo así, prima facie, un significado superficial inmediato. Pero de ese contenido manifiesto hay que pasar a un contenido latente. Atención al término, de lo manifiesto a lo latente, que es más profundo y a veces ese contenido latente está reprimido o se encuentra enmascarado o reprimido o oculto por esos signos que son los más evidentes. Entonces hay que tratar de descender detrás de esta expresión o por qué, por ejemplo, en este caso este muchacho toma esa actitud. Eso es lo que, bueno, perdón que estoy extendiéndome, pero me parece clave para que ustedes diseñen sus investigaciones y puedan, digamos, llegar al trasfondo, ¿no? Un poco detrás de lo que se ofrece como evidente que hay, qué intereses, qué perspectivas, qué dinámicas, a veces ocultas, a veces no, y que el entrevistador debe tener la habilidad, ¿no? Estas son destrezas y habilidades que ustedes desarrollan, como cuando hablan con una persona. Uno sabe que la persona está diciendo algo, es el contenido manifiesto, pero a veces detrás de esto hay todo un mundo reprimido, y si no reprimido, por lo menos hay otra, digámoslo así, conocimiento que es parte del hábito. Entonces yo hoy quiero ir, digamos, concluyendo, concluyendo con esta idea de la importancia del hábitus, definido el hábitus como esquemas de pensamiento, percepción y acción que determinan cómo comprendemos los acontecimientos, ¿sí? Y que determinan nuestras acciones, nuestra identidad, nuestra sensibilidad, ¿no? Esta imagen ya la vimos, por ejemplo, la sensibilidad del padre, esto ya es después de más de un año después de que el muchacho ha sido eh, capturado, digamos, él está privado de la libertad, dadas las pruebas concluyentes que hay en su contra, ¿no? Eso. El hábitus, esquemas de pensamiento, entonces a nivel cognitivo, ¿por qué la persona piensa así? Pero para poder hacerlo, nosotros debemos un poco, si ustedes quieren, desconfiar de lo obvio, decíamos la sesión pasada, desconfiar de lo evidente o de lo obvio o de lo primero que nos presenta la entrevista y de pronto leer entre líneas, como se dice, esa es una técnica de interpretación, leer entre líneas, que es reconstruir un contexto que está detrás, ¿no? Entonces, el entrevistado puede estarme diciendo algo, pero sabiendo yo que él es un joven, por ejemplo, que ha sufrido bullying, ciberbullying, eh, en redes, por ejemplo, que no tiene muchos amigos, que no tiene vida social, o muy poca, muy escasa, etcétera, que es una persona solitaria, todo este tipo de cosas. Voy reconstruyendo un contexto y voy situando las afirmaciones que él me haga en ese contexto. Ese es el contexto que hay que reconstruir. El entrevistado no me va a decir inmediatamente, sí, es que yo tengo muy pocos amigos y muy poco contacto social. No, pero lograr sacar esa conclusión de la entrevista, esa es la habilidad del entrevistador, ¿no? Y reconstruir ese contexto para situar,
las afirmaciones, decía, y situar los datos, la información que me están proporcionando, situarla en un contexto que no siempre es evidente, es eso, no siempre es evidente. Esa es la reconstrucción, esa es la técnica de la entrevista como parte de la investigación cualitativa, eh, y ya por eso ustedes van a desarrollar más adelante sus ejemplos específicos eh, de guiones se dice, como en las obras de teatro, como los guiones de entrevista que van a realizar. Por hoy entonces, yo quisiera ir concluyendo acá. Ay, perdón, no había visto aquí. Luis, tiene la palabra, Luis, cuéntenos, díganos. Profesor, con la buena noche para usted y los compañeros. Noche. Tocó usted un tema muy importante y disculpe, le hago una pregunta. Desde la objetividad de las entrevistas y partiendo del hecho también de la ética que nuestra profesión nos exige, ¿qué tan viable es el uso de la criminología o de estos saberes cualitativos para sembrar la duda razonable en una entrevista? O sea, no cuando sembramos el hecho de esclarecer la verdad desde el punto de vista de la fiscalía, en nuestro caso colombiano, sino desde el caso de un defensor que ejerce la defensa técnica de un posible asesino, o en este caso, un menor culpable. Entonces, ¿qué dilema ético se nos puede presentar a nosotros desde el uso de estos saberes cualitativos en la entrevista de generar una duda que lleve a la exoneración del responsable? Muy bien, gracias por la pregunta. También muy pertinente, ¿no? Muy pertinente. Cuando hablamos de reconstruir el contexto nos referíamos a eso precisamente. ¿Qué es la duda razonable? Eso es bien interesante, ¿no? Hasta dónde yo puedo aceptar lo que se me está diciendo, la información que me está brindando mi fuente. Finalmente son fuentes de información. Pues que en la entrevista es una persona la que está brindando la información, ¿no? Y hasta dónde puedo yo darle una validez factual o no a lo que me está diciendo. ¿Sí? La duda razonable, ¿sí? Hasta dónde puedo darle una validez incluso epistemológica, no solo fáctica, una validez incluso procesal, o una validez para mi investigación. Si yo estoy investigando feminicidio, etcétera, y estoy entrevistando a unas personas, ¿hasta dónde puedo establecer o qué alcance puedo darle a las afirmaciones de la persona que estoy entrevistando? Fíjense, para cerrar, a partir de esto, estoy resaltando, estoy compartiendo pantalla en la primera evaluación. Ustedes van a hacer una reflexión individual, aquí tengo resaltado, en un escrito, donde ustedes van a, fíjense, desde aspectos teóricos como la teoría del hábitus de Pierre Bourdieu, esa es una reflexión, como el psicoanálisis de Sigmund Freud, análisis de síntomas, contenido latente versus contenido manifiesto. Esto ya lo dijimos la vez pasada un poco. Analizar la importancia de los métodos cualitativos. Métodos cualitativos. ¿Por qué no basta lo numérico? Insisto mucho en eso, lo numérico. Ni la percepción tecnocientífico, lo dijimos la clase pasada de dónde venía, sino que debemos ir más allá y debemos interpretar. Y para interpretar debemos ponderar. Y no se trata de sumar, por ejemplo, cuando hay un choque de perspectivas o la ponderación de dos principios generales del derecho o del derecho a la vida ponderado con otro derecho que entra en conflicto. Sí, allí no hay fórmula, decía la clase pasada, así terminó, sino una ponderación desde el punto de vista conceptual, analítico, experiencial. ¿Sí? Eso es. Después de este punto, fíjense aquí el 2, ustedes van a comentar dos reflexiones individuales publicadas por sus compañeros. Esto va a ser muy interesante. Usted se va a poner en el lugar de otra persona y va a leer qué articuló esa persona sobre lo cualitativo. ¿Sí? Y sobre los tipos de métodos cualitativos, repito, la entrevista, la etnografía, el análisis del discurso, la investigación-acción, en lo que va a terminar este curso, la investigación-acción, donde ustedes hay una inmersión en el texto de investigación. Ustedes van a digamos, a vivenciar lo más cerca posible. Ese es el tema de la investigación-acción, que será además el módulo 3 o corresponde al módulo 3 de nuestra, aquí está, la observación participante. ¿Sí? Y usted observa, pero al mismo tiempo actúa, no está separado. Vamos a llegar a eso en el módulo 3. Pero por ahora esas serían las ideas. Yo agradezco mucho las preguntas. Profe, Dígame, sí, la escucho. hola, buenas noches, profe, Sí. y buenas noches, compañeros. Una pregunta respecto de la segunda actividad del primer módulo. En relación a Sí. los comentarios que tenemos que hacer a los trabajos de los compañeros, ¿estos también deben atenerse a las normas APA o son más bien, eh,
¿cómo decirlo? Más, eh, podemos Informal hacerlo a será. través de la, e informal, exactamente, a través de la Bueno, muy bien, página sí. y si debe tener alguna extensión. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, muy bien. Digamos, en principio, lo que debe seguir las normas APA es su reflexión individual, pero el comentario no. El comentario no. El comentario no es necesario que siga las normas APA. Puede seguir una estructura más abierta, más informal, como dijimos acá, ¿no? Mm, Una extensión de una página puede ser suficiente. Si usted considera que para comentar el trabajo de los demás necesita más espacio, bienvenido, pero una página es suficiente para que usted interprete y haga una crítica, un aporte a los comentarios de sus compañeros. Dicho eso, por ahora, digamos que vamos a ir cerrando acá. Fíjese, terminando nuestro módulo 1 de presentación de lo cualitativo en criminología con algunos ejemplos, el de hoy tomado de la serie Adolescents, de esta caso de la serie Adolescents de Netflix, pero que ustedes ya podrán considerar diversidad de otros casos, diversidad de enfoques para realizar sus investigaciones cualitativas, avanzar al módulo 2 toda la parte sobre la plataforma, preguntas específicas de fechas, etcétera, y más logísticas, ya las van a resolver con el doctor Rincón que se encuentra acá, y ya la parte específica, además de las notas, las fechas, etcétera. Jason Puentes, tiene la palabra, Jason. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Doctor, tengo una inquietud frente al trabajo de la entrevista. ¿Hay un marco de acción respecto a la entrevista? Es decir, una población objetivo, una temática específica. ¿Cuál sería para saber a qué debemos apuntarle? Bueno, muy bien. No, depende de cada uno, ¿sí? Usted debe escoger una muestra, si es más de una entrevista, explicitar por qué y quiénes, pero su investigación, Jason, es diferente a la de sus compañeros. Siéntase libre de escoger su tema, que le llame la atención. Puede ser algo que esté trabajando en su trabajo, en su desempeño profesional, que tenga un interés específico y desde ese interés vamos a diseñar el guión de la entrevista para aplicarla, transcribirla y analizarla. Entonces, es diferente para cada uno. Específicamente la sesión dentro de 15 días vamos a entrar ya en profundidad a ese ejercicio y a mirar como tal, pero no hay un tema predefinido y hay diferentes opciones. De hecho, me gustaría que en esa sesión alguno me dijera, el tema que voy a trabajar es este, el tema es diferente para cada uno. Hay libertad, eso, libertad creativa. Y de acuerdo a ese tema, usted ya va pensando si le sirve mejor la entrevista estructurada o la semiestructurada o definitivamente otro tipo de aproximación, Jason. No se preocupe, por ahora no hay ese, digamos, esa limitante. Bien, si no hay otra pregunta, entonces los voy a dejar con el doctor Rincón. Muchas gracias, muy amable. Nos veríamos en 15 días para continuar nuestras reflexiones. Gracias a todos y hasta luego. Doctor Rincón, lo estamos esperando. Elmer Rincón, parece que hubo, yo tengo las, Sí, señor Doc, lo escucho. ah, Qué pena con usted. excelentes para hacer el empalme y yo poderme ya retirar y También dejar el estoy grupo en sus manos. con los chicos de tercer semestre al tiempo. Entonces, no, Doc, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. Yo me quedo con los chicos entonces un momento y con su merced nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias, doctor Rincón. Gracias a todos. Hasta luego. Voy aquí hablándoles algo mientras se vuelve a conectar el profe Ricardo. Hay realmente actividades que no les van a robar. Apreciados, buenas noches. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición. La idea es que en este momento yo les pueda a ustedes presentar y podamos concertar cuál va a ser el cronograma de entregas de los trabajos para este semestre de lo que está pendiente. Sin embargo, pues entiendo que para varios es importante el tema de poder acompañar a la selección el día de hoy. Entonces, no sé si todos estemos de acuerdo en uno, o quedarnos y hacer de una vez este tema, o dos, mañana, antes de la sesión con el docente, podemos también conversarlo. Ustedes me dirán.
Profe, por mi parte, pues yo agradecería que lo hiciéramos de una vez, como para ir adelantando. Sí, igualmente, que fuera inmediato, por favor. Ya. Estoy de Listo. acuerdo. Perfecto, entonces les agradezco, por favor, me esperen 15 minuticos mientras termino con los compañeros de tercer semestre y me conecto con ustedes para de una vez definir este cronograma, ¿vale? Ok, gracias. Gracias, ya me conecto, por favor, no se desconecten del link.
Apreciados, buenas noches. Muchas gracias por su espera. Entonces, les comento, bueno, varias cositas. No sé si me estén escuchando. Sí, profe. Sí, señor. Muchas gracias. Una vez pues ya sorteado este tema de lo que ocurrió en la anterior semana de sesiones con las directrices de la Vicerrectoría Académica, ellos me manifiestan que por este semestre vamos a continuar con las sesiones sincrónicas como lo hemos venido haciendo hasta ahora, es decir, nos conectamos, atendemos la clase, ustedes pueden participar con el docente y demás para evitar traumatismos, pues en lo que sería una transición a un modelo diferente de la entrega del conocimiento. Sí, sin embargo, sí me piden desde la dirección del programa hacer mucho énfasis en que esto se irá transformando teniendo en cuenta que la modalidad del programa es netamente virtual. Y la idea de la virtualidad es que ustedes puedan tener o hacer una autogestión de su conocimiento con las herramientas que a través de la plataforma se pueden presentar. Entonces, por ahora, pues vamos a continuar como hemos venido así, haciendo un esfuerzo por parte de la universidad de mantener los docentes en los horarios en los que ya hemos establecido clases. Sin embargo, pues para el próximo semestre tendremos que verificar si hay la posibilidad de continuar de esta manera o si ya todo será a través de la plataforma Moodle. ¿Listo? Eso como primer anuncio. Como segundo anuncio, quería contarles que ya desde la dirección del programa se generó un borrador. Quiero que esto sea completamente claro para ustedes. Es un borrador de lo que serían las entregas de los trabajos que tenemos para este semestre. Cierto. Entonces, la idea es que este cronograma sea concertado con ustedes. No queremos que sea algo impuesto, sino que sea algo construido entre ustedes y nosotros para que ni ustedes se vean apretados en la entrega de trabajos, aunque sé que algunos ya han ido avanzando pues en las entregas y en la verificación de los trabajos, así como tampoco pues al docente o a los docentes que van a hacer la calificación respectiva. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla para que ustedes vean como ese cronograma que tenemos ya. Ay, profe, qué pena, yo aprovecho y le pregunto. Sí, señor. Eh, Usted por el chat nos mencionó que nosotros que habíamos visto clase pues de humanidades, el profe iba a colgar las notas en las SAC, Sí, pero no señora. las ha colgado aún, ¿cierto? Si no les aparece es porque todavía no. Sin embargo, pues démosle un par de días más. Como les explicaba yo al inicio de nuestras sesiones, el tema de la electiva es un tema que viene del Departamento de Humanidades. Entonces, yo ahí no tengo como mucha injerencia más allá de hacer solicitudes, ¿cierto? Entonces, démosle un par de días, pues teniendo en cuenta que fue fin de semana festivo, con puente, quizás el docente pues descansó lo normal. Y si de aquí a, no sé, el jueves a mediodía no las ha cargado, eh, me escriben por interno alguno, cualquiera de ustedes que pueda hacer la verificación y yo le solicito nuevamente el cargue de las notas, ¿vale? Recuerden que el Listo. sistema para verificar las notas no es el Moodle, sino es el SAC, para que lo Sí, tengan presente. gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Entonces, retomando, les decía, la idea es que esto sea un tema construido. Aquí hay unas fechas sugeridas para poder hacer entrega de estos trabajos. Sin embargo, vamos a organizarla pues con ustedes. ¿Por qué? Porque sí son varias actividades que hay que tener presentes. Entonces, vamos a revisarlo. ¿Listo? Si tienen alguna duda, por favor, como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver quién levanta la mano, entonces, sin ningún problema, hablen para yo poderles dar la palabra. Tenemos nuestra primera materia, que es teorías y modelos criminológicos. Esta materia tiene 8 actividades a entregar. La idea es que estas 8 actividades ustedes las puedan entregar de manera periódica. Digamos que la primera actividad que está prevista para entrega es el ensayo sobre la ciencia y el método científico en la normatividad penal. No sé si alguno ya ha adelantado algo del tema o si eh,
no se ha adelantado algo sobre ello. La fecha prevista de entrega es el 25 de marzo, o sea, a partir de hoy, y sería para entregarlo máximo hasta el jueves 27 de marzo. ¿Ustedes qué opinan? Doctor, buenas noches. Hola A Luis. mí me parece, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, yo sí le presento excusas, pues personalmente, no sé si otro compañero tenga el mismo inconveniente, pero yo no he podido adelantar la cuestión a la espera de la misma organización del mismo calendario. La verdad, personalmente me quedaría prácticamente imposible esta actividad para pasado mañana. Sí, No sé si se entiendo. pueda variar la fecha, le agradecería mucho. ¿Les Profe, parece si además, comenzamos, perdóneme. señora? Perdón, además, pues aunado a lo que dice el compañero, pues yo creo que todos los compañeros acá tenemos mil y una cosas que hacer pues en el trabajo. Personalmente, yo viajo mucho en mi trabajo y también estaba como esperando ese cronograma para organizar pues como los tiempos y poder realizar pues los trabajos de una forma armónica. Más que, por ejemplo, hay unas clases que no las hemos visto, por ejemplo, esa de la lectiva yo no he tenido oportunidad pues de de meterme al Moodle y verificar de qué se trata esa lectiva. Bueno, frente al tema de la electiva, Paula Andrea, entiendo que hay dos grupos de electivas. Unos compañeros que ya vieron la electiva en febrero y hay otro grupo que creo que es tú en el que estás tú, que van a ver la electiva en el mes de mayo. Entonces, ya el tema de las entregas de las selectivas, sí es un tema que es netamente con el docente que les vaya a dar la clase, porque como les digo, la electiva es un tema que viene de otro departamento. Sin embargo, voy a ver si me pueden facilitar también como ese cronograma para armonizarlo con el que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? Frente a la observación que me hace Luis, sí, completamente de acuerdo con ustedes. Entendemos que la demora en la entrega de las fechas fue de nosotros. Yo les propongo que comencemos el cronograma de entregas la siguiente semana, es decir, a partir del 1 de abril. No sé ustedes qué opinen para que ustedes tengan esta semanita como de empezar a verificar y a partir sería de la otra semana, 1 de abril, la primera entrega. Es decir, Sí, doctor, me parece perfecto. subiríamos este Perfecto, doctor, cronograma. muchas gracias. Empezaríamos con la primera entrega acá. Entonces, el ensayo sobre la ciencia y el método científico, primer día de entrega 1 de abril, fecha límite de entrega 4 de abril, que creo que 4 de abril es el día sábado de la otra semana. El segundo Viernes, trabajo, viernes, profe, viernes. viernes, perfecto. El segundo trabajo sería entonces este video sobre las teorías biológicas de la criminalidad. Recuerden que no sé si algunos ya pudieron ver en la página del Moodle que el video no se carga como video, sino que se debe subir a YouTube para que ustedes suban a la plataforma ese link de YouTube para poderlo verificar. Entonces, es para ese video, el primer día de entrega sería el viernes 11 de abril, con fecha de entrega 15 de abril, para poderlo calificar el 16. ¿Sí? Tendrían 4 días para entregarlo. La siguiente entrega sería entonces para la siguiente semana es Semana Santa, evidentemente pues no tendríamos como esa semana, pues para que ustedes también la tengan. Y la primera entrega aquí sería, perdón, el 21 de abril, para entregarlo hasta el 25 de abril y poderlo calificar el 26 de abril. El siguiente trabajo, video sobre las teorías de aprendizaje criminal, fecha de entrega 28 de abril, fecha límite 29 de abril, para poderlo calificar el 30 de abril. Vamos acá con el ensayo y video sobre teorías económicas de la criminalidad. Primer día de entrega 3 de abril, 2 de mayo. Sería para entregar 2 y 3 de mayo para poderlo calificar el 4 de mayo.
El video sobre las teorías culturales de la criminalidad sería para la siguiente semana, entregarlo el 8 de mayo, como fecha límite de entrega el 10 de mayo para poderlo calificar el 11 de mayo. El ensayo sobre las teorías del consenso y las teorías del conflicto sería para la siguiente semana, para el 14 de mayo. Fecha límite de entrega 17 de mayo y poderlo calificar el 18 de mayo. Y el último video sobre teoría criminológicas contemporáneas sería para la siguiente semana, es decir, 21 de mayo, para poderlo entregar máximo el 24 de mayo y poderlo calificar el 25 de mayo. Digamos que ese sería el cronograma para la primera semana de materias. No sé usted, para la primera materia, perdón. No sé ustedes qué opinen. Es casi un trabajo por semana. No sé si estén de acuerdo con ello. Sí, profe. Sí, totalmente de acuerdo. Listo. Entonces, pasaríamos a métodos cualitativos de investigación. Digamos que lo arrancaríamos el 11 de abril, teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar acá. Entonces, empezaríamos el 11 de abril también. Veo que arriba hay una entrega. La idea es no cruzarlo con las fechas de los otros trabajos para que no tengan que hacer trabajos al mismo tiempo. Entonces, vamos a organizarlo de la siguiente manera. Eh, 11, 14, 16 de abril. Les quiero aclarar también que estos foros, aquí aparece un foro y dos foros. ¿Dónde está? Uno y dos foros. Estos foros son participativos, pero los foros no van a dar notas. Listo, teniendo en cuenta la cantidad de actividades que ustedes tienen que presentar para cada materia, la idea es que esos foros no se califiquen, pero sí que ustedes tengan una participación en esto, ¿vale? Entonces, organizando el cronograma, la primera entrega de esta materia sería el cuadro comparativo colaborativo y discusión grupal sobre las diferencias entre los métodos cualitativos y otros tipos de métodos. Esta entrega podría ser después del 4 de abril, es decir, del 7 de abril puede ser al 10 de abril para poderlo calificar el 11 de abril. Tenemos el análisis crítico de un artículo. Este análisis podría ser del 23 de abril. Profe, perdón. Señora, En en esta materia de análisis cualitativos, cuando el foro, entiendo que el foro no se va a calificar, pero dentro del foro hay que presentar un escrito de 2 páginas sobre el análisis de la importancia de los métodos cualitativos. me toca, no está, me toca hablarlo con el Ajá. docente porque lo que conversamos es que el foro no se va a calificar justamente por la cantidad de actividades que sí o sí deben presentar, ¿sí? Entonces yo hablo con él, dejémoslo del foro pendiente para ver si esa actividad la suple con otra de las actividades que están aquí plasmadas o si pues lo presentan, pero en todo caso realmente no se calificaría por lo que les indico. Ah, perfecto. Sí, porque era hacer el escrito y sobre ese escrito hay que realizar en el foro dos complementos a los escritos de los compañeros Y y lo que luego hablaron pues, el día de hoy. ajá, exactamente, sí, Listo. señor. Sí, es que seguramente el docente lo traía en su cabeza, no lo conversamos antes de entrar a clase, pero la decisión que se tomó fue otra. ¿Listo?
Listo, profe, gracias. Listo, entonces la idea aquí, íbamos en el 25 de abril. Tenemos propuesta de un diseño completo de investigación original. Esto podría dejarse para inicios de mayo, es decir, eh, del 3 de mayo al 6 de mayo para calificarlo el 7 de mayo. Tenemos el diseño de una entrevista, que eso también lo conversaron el día de hoy con el docente como instrumento de codificación y análisis. Esta podemos dejarla para el 11 de mayo. ¿Qué día es? 11. Para el 12 de mayo al 14 de mayo para calificarlo el 15 de mayo. Análisis del video de desarrollo de la entrevista. Eso podría hacerse después del 17 de mayo, es decir, del 17 de mayo al 20 de mayo, 21, para que tengan otro día y calificarle el 22 de mayo. Seguimos con el análisis de artículos de investigación cualitativa, que esto podría ser para finales de mayo, del 26 al 28. Y finalizar con el desarrollo de una observación participante con el diseño de un protocolo de observación, aplicación y análisis, que sería para la primera semana de junio, del 3 al 5. Como les digo, estas fechas serían las fechas en las que ustedes van a entregar el documento. No quiere decir que desde ya, si tienen el tiempo o la flexibilidad de hacerlo, puedan ir avanzando y no esperar hasta el cierre de la fecha para poderlo entregar. ¿Listo? Hasta aquí tendríamos dos materias completas ya con las fechas previstas de entrega sin que se cruce ninguna fecha. No sé si están viendo mi pantalla y si estén de acuerdo hasta ahí o si hay alguna observación. Profe, por mi parte hasta ahí voy bien. Gracias, Andrés. De acuerdo, profe. Gracias, Joana. Conforme con las fechas, profesor. Listo, Luis. Estas materias son de otro semestre y pasamos a métodos cuantitativos. Con métodos cuantitativos, que es la clase que tenemos el día de mañana, sí quiero primero con el docente, porque por eso están en blanco, no he podido hablar con él sobre si va a mantener estos talleres y el muestreo tal como está. Entonces yo converso con él y el día de mañana organizamos las fechas con él también para que lo puedan, para poderlas plasmar en el módulo. Y tendríamos la electiva uno que como les digo, la electiva uno ya varios de ustedes la vieron. Y el tema de las electivas, pues sí, no estoy enterado de las fechas porque eso viene de otro departamento, pero las voy a solicitar para que ustedes puedan tener presente ese cronograma. No sé si de pronto hacemos como más bien una fecha, una posible fecha de entrega de métodos cuantitativos, que sería la que nos hace falta y la verifico con el docente mañana y en la sesión pues hablamos del tema, ¿les parece? Sí, profe, me parece. Entonces tenemos acá la propuesta básica de un proyecto de investigación cuantitativa. Yo creo que al ser pues temas álgidos podemos dejarlos para empezar a finales de abril, entonces podemos empezar acá después de Semana Santa, 25, sería 23 de abril, el 25, 26. Para calificarlo el 27 de abril. Un video de presentación y comentarios de propuesta. Eso podemos dejarlo para pasando mayo. Acá. Entonces sería para el 5 de mayo, el 8 de mayo, 9 de mayo. Tenemos un muestreo y recolección. La idea es que ustedes puedan tener ese tiempo para poderlo presentar. Entonces, en 10, 12, 17, 26. Sería del 19 al 22 de mayo.
Tenemos dos talleres de ejercicios prácticos. Eso sí, me toca conversarlos con el docente para ver cómo los va a entregar. Y el informe final de análisis cuantitativo, descriptivo e inferencial, que sería para la primera semana de junio también, sería del 4 al 7, para calificarlo el 8 de mayo. Estos talleres sí me toca con él para ver qué tan largos son y poderles dar a ustedes un tiempo prudente para que los presenten, pero ya mañana lo resolvemos. En todo caso, pues estas serían las fechas. Yo les voy a compartir por el grupo, si alguien, nuevamente les reitero, no está en el grupo, escríbanme de una vez. Yo los agrego, pero la idea es que ustedes tengan estas fechas, que son las que ya concordamos con ustedes, para que puedan revisar y hacer entrega de sus trabajos. ¿Cuál va a ser la dinámica de calificación de estos trabajos? Va a ser promedio. No va a haber una materia que tenga más peso que otra, una actividad que tenga más peso que otra, no. Cada actividad va a tener una calificación. Por ejemplo, para esta materia de teorías y modelos criminológicos son 8 actividades. Se tomarían esas 8 notas, se dividen 8 y esa sería la calificación final de la materia. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan presente, no va a haber un porcentaje, no va a haber calificación diferente al promedio de estas actividades que ustedes van a empezar a entregar a partir de la próxima semana. ¿Vale? Listo, sí, señor, perfecto. Pues digamos que ya tenemos entonces con esas tres materias casi el 80% del cronograma. Yo me comprometo a solicitar el cronograma de la entrega de las electivas para quienes no han visto la materia y quedaría en firme. Si ya con la razón que me dé mañana el profesor de métodos cuantitativos completamos el cronograma, la persona encargada del módulo la subiría el día jueves para que ustedes la tengan. Igual yo se las voy a compartir por el grupo también, ¿vale? ¿Qué es importante? Lo que les digo, si ustedes pueden avanzar, avancen de una vez. Si yo he visto que ya varios han avanzado como en temas de elaboración de trabajos y videos, avancen y no se dejen colgar. ¿Por qué? Porque no se reciben trabajos por fuera de las fechas que estamos estableciendo. Por eso la idea es que ustedes tengan este cronograma. De hecho, se los voy a enviar de una vez. Ustedes lo revisan con calma esta noche y mañana. Y si algo mañana me dicen en la sesión como, profe, alguna quedó muy apretada o hay una que estaba muy larga de tiempo, entonces revisémoslo, lo volvemos a revisar y dejamos el definitivo mañana para que ustedes puedan también tener el tiempo de mirarlo con calma. Entonces, por eso se está haciendo esta dinámica de que el cronograma sea conversado con ustedes y no impuesto, para que no haya luego excusas de este tiempo no me parece, no alcanzo a entregar, no estoy conforme, sino que desde ya sepamos cuáles van a ser esas fechas. Y ya si de pronto hay algún tema de fuerza mayor o caso fortuito, pues deberá presentarse la respectiva certificación o soporte o documento que dé cuenta de ello para validar con la dirección del programa si hay lugar a valerles el trabajo de manera extemporánea. Por otra parte, en temas de plataforma, hay algunos trabajos que son en grupo. Varias precisiones. La primera, si de pronto ustedes quieren hacer su trabajo de manera individual, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando el trabajo cumpla con todos los requisitos y especificaciones que están plasmados en la plataforma. No vemos inconveniente con ello, ustedes lo pueden hacer. ¿Qué pasa? La plataforma tiene una funcionalidad y es que les deja a ustedes como presentar trabajos en grupo. Cuando ustedes van, seleccionan, yo hago trabajo con Luis, con Diana y con Camilo. Pero resulta que al parecer la plataforma está fallando en ese sentido porque o no les carga el trabajo a los tres que seleccionaron o les carga el trabajo a otros compañeros y eso dificulta el tema de que cada uno presente su trabajo. ¿Qué les recomiendo yo que hagan en ese caso? No presenten los trabajos seleccionando el grupo. Pónganle quizás una portada o ahí en las notas del trabajo le ponen trabajo presentado por Andrés, Camilo y Diana y lo suben de manera individual cada uno.
para que esto no genere inconvenientes con sus compañeros de que o les borró el trabajo o les cargó un trabajo diferente. ¿Listo? Lo importante de esto que es que si van a hacer el trabajo en grupo y lo van a subir de manera individual, quede claro quién es el grupo para que ustedes, eh, para que la profesora pueda calificarles de igual manera en grupo. ¿Listo? Y ya, si hay definitivamente alguna falla, que el sistema no les permitió cargar el trabajo, que el sistema no les habilitó el botón de carga el último día, alguna cosa, porque todo puede pasar, por favor le toman un pantallazo de esa falla y me presentan el trabajo por correo. Les voy a dejar mi correo institucional porque pues nos hemos comunicado sí por correo, pero estamos trabajando en mi correo personal. Entonces, para que por favor lo hagamos a través del correo institucional, que finalmente es el medio de comunicación válido para la universidad, ¿sí? De modo que si Paula Andrea me dice, no pude entregar, te envío, profe, el soporte de que no me dejó entregar, pero lo estoy entregando en término, quede la constancia en un medio oficial de la universidad. ¿Listo? Entonces, mi correo es el que les estoy dejando ahí en el chat, por favor, siempre con la constancia, porque si ustedes no me envían esa constancia, pues obviamente tampoco va a ser válido la entrega del trabajo por fuera de la plataforma. Entiendo que hay personas que todavía tienen alguna dificultad con el acceso, como la compañera Isel Karina. Por favor, si tienen y esa misma dificultad, avísenme por el chat por interno, me dejan un mensaje, porque por el grupo no se puede escribir. Profe, por favor, colabórame con eso. Yo con mucho gusto les ayudo con la gestión. Con Isel lo vamos a hacer el día de mañana. Ya ella me escribió hoy tardecito, pero mañana yo le soluciono el tema a ella para que pueda ingresar. Si hay alguien más, por favor, me lo avisa también por el chat sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, eh, pues sería eso. No sé si alguno tenga alguna consideración adicional sobre estos anuncios que les estoy haciendo. Doctor, buenas noches. Señora Stephanie. Doctor, bueno, dos preguntas no tanto relacionadas con el cronograma, sino referente a la presentación de los trabajos. ¿La universidad maneja alguna plantilla? Y la otra es si la universidad maneja alguna cartilla referente a normas APA. Tal vez en otro programa, bueno, en otra universidad se nos facilitó a los estudiantes esos dos elementos o herramientas. Pues quería saber si acá también se podía obtener ese apoyo por parte de ustedes. Listo, Stephanie. Sé del tema de la plantilla, sé que no hay una plantilla como tal para entregar trabajos. El tema es libre. Sin embargo, frente al tema de las normas que se deben tener en cuenta, me quedo con ese compromiso y el día de mañana lo averiguo y se los comparto si es que hay una cartilla de normas a tener en cuenta o si no, si se debe hacer de manera libre, también les doy la información. ¿Te parece? Me parece, muchas gracias. Listo. Jason. Buenas noches, profesor. Una pregunta. Yo tengo entendido que los docentes que dictan las materias no son quienes califican los trabajos. ¿Cuáles son los parámetros y quiénes son las personas que van a calificar los trabajos? Listo. Los parámetros se los da la plataforma. En la plataforma está qué es lo que deben ustedes presentar en cada trabajo y cómo lo deben presentar. Hay un tema con los videos y es que los videos no permiten, la plataforma no permite el cargue de videos muy pesados. Entonces, para el tema de los videos, sí es importante que tengan presente que los videos los deben ustedes subir a YouTube, generar el enlace y ese enlace es el que ustedes presentan en la plataforma. Con los demás trabajos hay unos requisitos que están establecidos en cada plataforma, entonces de ahí los deben tener. ¿Quién califica? Hay una docente designada para el semestre de ustedes, ella se llama María Paula Camargo, que es la persona que conforme esos parámetros que están en la plataforma, les va a calificar el trabajo o los trabajos en general, ¿sí? Ella, ¿por qué no se hace la calificación a través del mismo docente? Porque lo que busca la universidad es objetividad. ¿En qué sentido? En que el docente que dicta la clase es el que pues nos pone a nosotros los lineamientos para cada trabajo, ¿cierto? Que son los que están en la plataforma, pero se busca que
una persona ajena a esa clase sea la que califique para que no tenga como esa previsión de subjetividad para cada materia, ¿sí? A veces uno genera ese vínculo con el docente que da la clase y demás. Por eso es que la universidad para este programa estructuró esta situación de esa forma, ¿sí? Eh, por eso se está haciendo de esa forma. Listo, entonces, ¿alguien más? Eso sería, compañeros. Entonces, lo que les digo, les voy a enviar el archivo que acabamos de estructurar con ustedes. Lo revisan, por favor. Si hay alguna sugerencia adicional, con mucho gusto yo la recibo. Y el día de mañana lo finalizamos con las fechas que están pendientes con el docente de mañana. ¿Listo? Les agradezco mucho que se hayan quedado, que me hayan esperado para tener este espacio. Y cualquier cosa, como siempre, estoy pendiente. A quienes me han escrito por interno, les he contestado en la medida de lo posible. Si hay alguna duda adicional o cualquier cosa, estoy atento. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y que pasen una feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Muchas Hasta gracias a luego. usted, profesor. Gracias, Feliz doctor. noche.